día de hoy vamos a ver una aplicación del algoritmo de los métodos de búsqueda heurística, ¿sí? Para esta práctica que ustedes van a realizar, necesitamos utilizar algún mecanismo para comunicar dos procesos. Seguramente con Luis están viendo la parte de hilos, comunicación entre hilos, están viendo lo que son secciones críticas, tuberías, sockets, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, bueno, vamos a utilizar una de estas herramientas para poder comunicar dos programas, ¿sí? Lo que ustedes van a realizar como práctica va a consistir en implementar dos agentes que jueguen entre sí el juego tradicional del gato, ¿sí? Entonces, lo que queremos aquí es que estos dos programas compitan entre sí. Generalmente esta práctica, como la llevamos a cabo en el laboratorio, pues hacemos que dos computadoras se conecten entre sí y compartan la información, ¿sí? Para simplificar un poco, ¿no? Y ya no depender de la configuración del proveedor y conseguir la IP y ver si está habilitada o si es una IP virtual, etcétera, etcétera. Y pues lo vamos a simplificar a dos programas, ¿sí? Que corran en la misma computadora y que estos dos programas jueguen entre sí el juego del gato. Muy bien. Uno de estos programas, va a elegir en qué casilla tirar de manera aleatoria, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, el juego del gato, pues es un tablero con 9 casillas. Ajá. Y bueno, de las casillas disponibles, pues uno de estos programas va a elegir al azar una de ellas y va a tirar, ¿sí? Por el otro lado, vamos a tener otro programa que va a utilizar alguna heurística, ¿ok? Entonces va a leer en el tablero, va a ver qué casillas están disponibles y a través de una heurística va a decidir en cuál de esas casillas le conviene más tirar, ¿sí? Aquí como heurística, pues depende de la experiencia que ustedes tengan en el juego del gato, ¿sí? El poder proponer alguna heurística. Puede ser evaluar una casilla dependiendo de los chances que tenga el jugador para ganar, ¿no? Otra posible heurística es tomar en cuenta los chances que tiene el contrincante para ganar si yo tiro en una casilla, ¿sí? Otra heurística es darle prioridad, por ejemplo, a las esquinas y a la casilla central respecto a otra, ¿sí? Entonces, en fin, ustedes tendrán que proponer alguna causilla, una heurística para resolver el problema y van a jugar, o sea, van a hacer que estos dos programas jueguen, pues por lo menos unas 20 partidas. Sí, vamos a dejar que ellos jueguen y jueguen y jueguen y jueguen. Ajá. Y al final vamos a ver las estadísticas, ¿sí? Vamos a ver quién ganó más veces, ¿ok? Lo que se espera es que el programa que utiliza la heurística pues gane una mayor cantidad de veces, ¿sí? Dado que está midiendo de alguna manera o seleccionando, ¿sí? A partir de una configuración inicial, en qué casilla hacer la tirada, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de lo que son los sockets, ajá, que nos va a permitir la comunicación entre dos programas, ¿sí? Observando las prácticas que ustedes han entregado, más o menos la mayoría entregó prácticas basadas en Python, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar el ejemplo utilizando Python.
Y si ustedes van a utilizar algún otro lenguaje, pues habrá que buscar en ese otro lenguaje cómo utilizar sockets, ¿sí? Esta tecnología pues es algo que prácticamente todos los lenguajes de programación tienen. Por ejemplo, C++ lo tiene, Cgato seguramente lo tiene, ¿no? No sé si alguien quiere utilizar, por ejemplo, PHP o no sé si hayan visto ASPs o si quieren utilizar PHP, ASPs o algún otro lenguaje, ¿no? Como Ruby o no sé, algún lenguaje obviamente que hayan visto, ¿no? Seguramente tiene este módulo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo. Ok, bueno, entonces, para esta práctica, ustedes necesitan hacer dos códigos, ¿sí? Uno que va a representar el jugador que va a tirar al azar y otro que va a representar al jugador que va a tirar con la heurística, ¿sí? Vamos a suponer que el jugador que tira al azar siempre empieza, ajá, y vamos a suponer que el programa que usa la heurística es siempre el segundo en tirar, ¿sí? Por lo tanto, el primer programa pues siempre tira con un 0 y el segundo programa siempre tira con un X, ¿de acuerdo? Muy bien. El primer programa va a seleccionar de las 9 casillas una al azar, ¿ok? Y una vez que ya haya seleccionado esa casilla, tiene que comunicar o tiene que enviar esa información al segundo jugador. Ok, ¿cómo se va a enviar esta información? Bueno, pues lo vamos a hacer a través de sockets, ¿sí? Entonces, en el caso de Python, este ejemplo que tengo aquí es con la versión 2.7, ¿sí? Sin embargo, estas mismas librerías se pueden utilizar en versiones posteriores, ¿sí? En la 3.7, 3.8, etcétera. Se pueden seguir utilizando, ¿sí? Nada más tomen en cuenta que los print pues cambian un poco, ¿sí? Llevan ahí los paréntesis, etcétera, etcétera. Ok, bueno, entonces, ¿cómo enviamos información de manera general a través de sockets? Bueno, vamos a suponer ajá, que para el envío de esta información, ¿sí? Va a haber un programa que siempre va a estar a la escucha de la información y va a haber otro programa que siempre le va a estar enviando. Estos dos programas van a funcionar como si fuera una estructura cliente-servidor, ¿sí? De manera general, un cliente-servidor pues es una comunicación bidireccional, ¿ok? Entonces, para hacer la comunicación bidireccional, pues primero podemos usar un canal que comunique o que envíe información del cliente hacia el servidor, ¿sí? Y después abrir otro canal que sea la comunicación del servidor hacia el cliente, ¿ok? Bueno, entonces, el código que está en el extremo que está en el extremo izquierdo, ajá, que se llama escucha, va a ser el código que va a funcionar como si fuera nuestro servidor, ¿sí? Y va a estar escuchando sobre un puerto, ajá, la información que le envíe un cliente. Ok, entonces para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la biblioteca que se llama socket, ajá, que es la parte del código que estoy seleccionando. Ok, lo siguiente que hay que hacer es dentro de mi función principal, lo que tengo que hacer es crear un objeto de tipo socket. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo lo hago? Pues pongo el nombre de la biblioteca socket y luego mando a llamar yo a un constructor, que en este caso es socket otra vez, abro y cierro paréntesis, ¿sí? Entonces, con eso yo creo un objeto y ese objeto lo guardo en mi variable S. Uh-huh. Muy bien, lo siguiente que tengo que hacer es utilizar el método bind, que lo que va a hacer es crearme el socket, es decir, apartar una localidad de memoria, ajá, para el envío de la información. Y después lo que yo tengo que hacer pues es esperar eh, a que, bueno, esperar a que me envíen la información, pero además de eso yo tengo que definir en qué puerto yo puedo empezar a recibir esta información, ¿sí? Además de eso, se requiere especificar la dirección IP de donde se va a enviar la información. Uh-huh. Entonces, bueno, esta información se tiene que enviar como si fuera una tupla y por eso está encerrado entre estos paréntesis más internos. ¿Sí? Es decir, yo voy a enviar dos valores. ¿Ok? El primer valor va a ser la IP. En este caso, como nosotros vamos a trabajar dentro de la misma máquina, pues podemos utilizar la palabra reservada, ¿no? Localhost, para hacer referencia a ella misma, o bien pueden utilizar la dirección IP equivalente, ¿no? Al localhost. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando en una red local, ¿no? Y disponen de dos computadoras para hacer la prueba, pues ustedes podrían poner aquí la dirección IP de esas computadoras en su red local para poder realizar el envío de la información. ¿Ok? Bueno, el segundo parámetro que tengo que enviar, pues es el puerto por el cual yo voy a empezar a recibir la información. ¿Ok? Este puerto no es el puerto físico, sino es el puerto lógico, ¿sí? Es decir, en qué localidad de memoria se va a ir almacenando esta información. Como ya saben de sus clases de redes, pues hay varios puertos, dependiendo del sistema operativo. Hay algunos puertos lógicos que ocupa el sistema operativo para el funcionamiento de sus programas, ¿no? O el funcionamiento de sus servicios. En general, cualquier puerto que ustedes encuentren disponible, lo pueden ustedes utilizar, ¿sí? Para el envío de la información. Aquí, bueno, no sé si tengo a los haces de redes. Alguien que nos pueda decir el número máximo de puertos en Windows, a partir de qué número están disponibles, algún comando para ver qué puertos están disponibles. Yo les recomiendo utilizar bueno, pueden utilizar el puerto 500, por ejemplo, pueden utilizar los puertos del 4000 al 5000, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿alguien tiene esa información para poder aterrizar? Saber qué puertos usar, cuáles no. ¿Nadie? Bueno. No, profe, yo tengo duda de cómo podemos ver qué puertos podemos ocupar. Ok, yo también tengo duda. Bueno, según lo que investigué en internet, ustedes pueden utilizar la consola de comandos y utilizar esto, net stat -a. Uh-huh. Y aquí, donde está la dirección local, después de los dos puntos, son algunos de los puertos que están siendo ocupados, ¿sí? Entonces, esta información que está aquí, estos puertos que están aquí, hasta el TCP, son puertos que están ocupados, ¿sí? Y aquí en el extremo derecho les dice cuál es el estado de sus puertos, ¿sí? Por ejemplo, el 135 está siendo ocupado por algún programa, no sabemos cuál, ajá, pero está en estado de escucha, ¿sí? Es decir, está siempre recibiendo o esperando que le envíen información, ¿sí? Les repito, no sabemos cuál es ese programa, ¿sí? Se supone que en esta columna que dice dirección remota,
después de los dos puntos, está el PID del proceso que está escuchando la información, ¿sí? Recuerden que el PID, pues, es simplemente un identificador, ¿sí? Del hilo que está esperando esa información, ¿ok? Espero que con Luis ya estén viendo hilos, secciones críticas, ¿no? Sí lo están viendo, ¿verdad? Todavía no, profe. ¿Todavía no? Bueno, ok, es un programa, ¿sí? Que está escuchando y tiene un identificador que es el 0. Luego, por ejemplo, en este puerto, en el 5354, igual hay un programa que tiene el identificador 49669, ¿no? Y este es el estado, establish. No sé qué significa, pero bueno, si tiene aquí una palabra, pues es mejor no usarlo, ¿sí? Porque alguien más lo está usando. Ok, después de estos puertos van a encontrar aquí otros números y se supone que estos puertos que están aquí pues están disponibles, ¿sí? O más bien los puertos que no están aquí siendo usados, pues en teoría están disponibles. No sé cuál es el máximo de puertos, ¿sí? Yo he llegado a utilizar puertos en el rango del 4000 al 6000, ¿sí? No sé una máquina en particular cuántos puertos máximo tenga. Me comentaban algunos alumnos que llegaron a usar hasta el 9000 en máquinas Windows. También tomen en cuenta que dependiendo del sistema operativo, estos puertos, ¿no?, pueden variar, ¿sí? Bueno, entonces, en nuestro caso, pues yo utilicé el 500 y funcionó, ¿sí? Entonces les recomiendo, ¿no?, utilizar algún puerto que esté, puede ser el 500, puede ser el 4000, 4001, 4002, bla, 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 hasta el 6000, ¿no? Entonces, en este caso en particular, pues yo utilicé el 500, ¿ok? Bueno, una vez que ustedes ya indicaron qué IP, ¿no?, se va a conectar y en qué puerto van a empezar a recibir información, lo siguiente es utilizar el método listen con el valor 1, ¿sí? Aquí ustedes tienen que enviar un valor lógico, ¿sí? Y el valor 1 lo va a tomar como verdadero y entonces lo que va a hacer su sistema pues es empezar a escuchar o estar al pendiente. Más bien lo que va a hacer su programa es empezar a estar al pendiente de cuando llegue información a este puerto lógico, ¿sí? Después lo que tienen que hacer es utilizar el método accept. Bueno, es utilizar el método accept y con este método accept les va a regresar dos elementos, ¿sí? Uno de ellos es el SC, que va a ser como una especie de buffer. Un buffer es, perdón, sí, un buffer. Lo que va a hacer el buffer es poder conectarse hacia este puerto, ¿sí?, a la memoria de este puerto para poder extraer la información que ustedes van a necesitar. Después les va a regresar el ADDR, que es la dirección de memoria en donde se encuentra el buffer, ¿ok? Ok, ¿para qué nos van a servir estas dos cosas? Bueno, el SC nos va a servir para extraer la información que nos envía. Este SC lo vamos a, bueno, para extraer la información vamos a utilizar el método RECB y entre paréntesis 1024, que es el número de bytes que nosotros vamos a leer de la memoria. Estos 1024, digamos, es una unidad, ¿no?, un tamaño estándar, ¿sí?, que serían 1024 bytes, sería un mega de información, ¿no? No, un kilo, perdón, un kilo de información, de bytes, perdón, de bytes, y ese kilo de bytes se va a almacenar en una variable,
que en este caso es recibido. Aquí la información que ustedes van a almacenar, la van a almacenar como si fueran cadenas de caracteres, ¿ok? Y entonces, bueno, aquí estamos entrando nosotros en un ciclo while. Este es un ciclo while infinito, ¿sí? Si ustedes observan aquí la condición que está revisando, pues es el valor true. Y entonces supone que siempre va a estar ahí hasta que se cumpla, bueno, siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, la primera vez que entramos a este while, vamos a leer lo que tenemos. Y vamos a verificar si esa información que se nos ha enviado desde el otro programa coincide con la palabra quit. ¿Sí? Si coincide con la palabra quit, lo que nosotros vamos a hacer es entrar a este if, y dentro del if tenemos la palabra break, ¿sí? Entonces lo que va a hacer este break va a ser sacarnos de este while infinito, o sí, while infinito. ¿Dónde está la salida de este while? Pues la tenemos precisamente después de esta línea. Después de esta línea que estoy seleccionando, ya me encuentro yo fuera del while, ¿sí? Para las personas que no conocen Python, bueno, en Python ya no se utilizan las llaves, ¿sí? Sino más bien son las sangrías. Entonces, todo lo que se encuentra a cierta sangría, pues pertenece a la instrucción inmediata anterior. En este caso, todos los que se encuentran a esta sangría que estoy marcando aquí, ¿no? Por ejemplo, pues son parte del while, ¿sí? ¿Y cómo sabemos cuáles son las instrucciones que están fuera del while? Pues son aquellas que tienen la misma sangría que tiene el while, ¿sí? Observen que esta sangría coincide con esta, ¿sí? Entonces, bueno, esta instrucción que tenemos aquí, pues ya sería una instrucción que se encuentra fuera del while, ¿ok? Entonces, con este break salimos del while. Muy bien, ¿qué pasa si la información no es igual a la palabra quit? Bueno, pues simplemente lo que voy a hacer va a ser imprimirla en pantalla. Y, ok. Y después lo único que voy a hacer es, voy a enviar, ¿sí? Lo que yo recibí. Aquí en Zen suponemos que tiene que ser tiene que ser en esta misma dirección, en el localhost y en el mismo puerto. Bueno, entonces, luego nuevamente vuelvo a ejecutar este ciclo while, y en esta línea que estoy seleccionando nuevamente vuelvo yo a leer, ¿sí? Aquí se supone que el programa se va a congelar hasta que el socket detecte que ya se ha enviado información nueva, ¿sí? Entonces, cuando detecta que se ha enviado información nueva, ya va, recoge esa información o recoge los 1024 bytes que están en el puerto y los va a almacenar en esta variable, ¿ok? Y entonces siempre va a estar leyendo y va a estar imprimiendo la información a menos que se envíe la palabra quit, ¿sí? Una vez que ya se envió la palabra quit, salgo entonces de este ciclo y simplemente imprimo yo la palabra adiós, ¿sí? Y lo único que hago en estas dos líneas, pues es cerrar, ¿sí? Cerrar los sockets o el socket que estoy utilizando, que es esta línea, ¿no? Y cerrar el buffer que estoy utilizando para extraer la información. ¿De acuerdo? Bueno, ese es en cuanto al servidor. Ahora vamos a ver la parte del cliente. ¿Qué es esta de acá? Ok. De manera análoga, pues tengo que poner yo la biblioteca que voy a utilizar. Dentro de mi función principal, pues tengo que crear un objeto de la clase socket, ¿sí? Y en este caso voy a utilizar el método connect para decir a qué IP me voy a conectar y en qué puerto voy a empezar a enviar la información. Observen que tanto la IP como el puerto tienen que coincidir,
con el programa anterior, el programa del cliente. ¿Ok? Caso contrario, si no coinciden, pues nunca van a establecer la comunicación, ¿sí? Y les debe de aparecer algún error, de que no encuentran con quién conectarse. Luego utilizo igual otro ciclo infinito while. Ajá. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es, le voy a pedir al usuario que escriba algo. Y esa información que escriba el usuario la voy a guardar en mi variable mensaje. Uh-huh. Entonces, en este caso yo estoy guardándola. Y lo siguiente que tengo que hacer, pues, es enviarla por el socket. ¿Cómo lo hago? Voy a utilizar mi objeto socket y voy a utilizar el método send y entre paréntesis la cadena de texto que yo quiero enviar. Uh-huh. Luego voy a revisar si este mensaje que yo envié coincide con la palabra quit, ¿sí? Si es así, utilizo yo este break para salirme del while infinito y continuar con el resto, ¿no?, del programa. Si no es así, bueno, nuevamente le pido al usuario que me escriba una cadena de texto y la envío por el socket. ¿Ok? Cuando el usuario escribe la palabra quit, pues simplemente imprimo yo una cadena, ¿no?, indicando que ya va a terminar el programa y finalmente cierro yo mi socket. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo, si nosotros ejecutamos este código, qué es lo que en teoría debe de hacer? Okay. Muy bien, entonces en el extremo izquierdo es el servidor, ¿sí? Entonces va a ser el primer programa que yo voy a ejecutar. Ok, lo voy a poner de este lado. Después en el extremo derecho tengo el código del cliente, ¿sí?, que es el segundo que voy a ejecutar. Muy bien, entonces toda la información que yo escriba del lado del cliente la tengo que visualizar en el lado del servidor, ¿sí? Y entonces voy a escribir una primer cadena, ¿sí?, y la tengo que ver del lado del servidor, ¿sí? Voy a escribir una segunda cadena nuevamente la tengo que ver en el lado del servidor, ¿sí? Entonces con esto yo ya puedo comunicar dos programas entre sí, a través de los sockets de una arquitectura cliente-servidor. Yo puedo continuar enviando cadenas, enviando cadenas, enviando cadenas y el servidor pues las tiene que el servidor tiene que recibir la información, ¿sí? ¿Cuándo va a dejar de funcionar? Cuando ustedes escriban la palabra quit, que es como que la palabra de control, ¿no? Y bueno, automáticamente en los dos aparece el adiós y estas tres mayores que, pues ya nos indica que el programa ha terminado, ¿sí? Entonces, bueno, con esta... ok. Bueno, recuerden, estos mensajes son, pueden ser cualquier cosa, ¿sí? No se lo tomen tan a pecho, ¿ok? Entonces, con esta tecnología, ¿no?, ustedes pueden comunicar dos programas, ¿sí? No es la única, hay otras maneras, ¿ok? Entonces, en este juego del gato, ¿no?, lo que queremos es que ustedes utilicen los sockets para enviar información, ¿sí? ¿Qué es lo único que van a enviar? Pues solamente la casilla en la cual van a hacer su jugada. Por ejemplo, pensemos que el servidor es un oponente, ¿no?,
el cliente es el otro oponente, y entonces el servidor va a recibir primero dónde va a tirar el cliente. ¿Sí? Recuerden que siempre el cliente es el que inicia. Entonces le va a mandar en qué casilla de las 9 disponibles el cliente va a hacer su tirada. El servidor va a recibir esa información, ¿sí? Y a partir de esa información va a echar a andar su heurística. Va a ver de las opciones disponibles cuál le conviene. En algún momento va a tomar una decisión, ¿sí? Va a tirar en una casilla. Obviamente no puede tirar en la misma que tiró el cliente, ¿sí? Y la decisión que tome, pues debe de ayudarle al servidor a ganar, ¿sí? No se garantiza que gane, pero le debe de ayudar, ¿sí? Entonces, el servidor envía su decisión al cliente, ¿ok? El cliente va a considerar dónde él ha tirado, dónde ha tirado el servidor, y va a elegir de las casillas disponibles alguna, ¿sí? Recuerden que el cliente va a hacer sus elecciones al azar. Entonces va a elegir una al azar y le va a informar esa decisión nuevamente al servidor, ¿sí? El servidor va a ver esa información, va a ver las casillas disponibles, ¿no? Va a tomar en cuenta dónde él tiró, dónde ha tirado el contrincante, ¿no? Para hacer la elección de dónde le conviene más tirar y se lo va a comunicar al cliente, ¿no? Y así van a estar hasta que pues el tablero esté lleno, ¿sí? En ese caso, cuando el tablero esté lleno, pues se tiene que enviar algún valor especial para indicarle al contrincante que ya se terminó el juego, ¿ok? Cada programa debe de estar consciente de cuándo ganó, cuándo perdió, ¿sí? Y para eso pues tiene que utilizar alguna función que le permita verificar o saber cuándo ha ganado, ¿sí? Puede ser una función que lea los renglones, ¿no? Para verificar si en el tablero se repiten 3 veces el símbolo que tiene asignado, pues ya puede decidir que ganó, ¿no? Otra función que verifique, por ejemplo, las columnas, y si encuentra 3 veces el símbolo asignado, pues ya saber que ganó, ¿no? Y finalmente una tercera función que revise las diagonales, ¿no? Para saber si ya ganó o no, ¿sí? O bien, otra manera es, pues enviar otro mensaje, ¿no? Por ejemplo, con un valor especial, de tal forma que el programa que reciba ese mensaje o ese valor especial, pues sepa, ¿no? Si ganó o sepa si perdió, ¿ok? Y con eso ustedes pueden ir guardando, ¿no? Las estadísticas. Recuerden, estos dos programas tienen que jugar entre sí el juego del gato, ¿no? Por lo menos 20 veces, les había comentado, ajá, y llevar las estadísticas. Y lo que ustedes tienen que observar, o lo que se debe de observar, es que el servidor, pues como que gane una mayor cantidad de veces, ¿ok? Bueno, entonces, pues esa es la idea de ver estos sockets, ¿sí? Entonces, para realizar la comunicación bidireccional, pues hay que hacer dos sockets, ¿no? Uno que vaya del cliente al servidor y otro socket que vaya del servidor hacia el cliente, y obviamente leerlos en cierto orden, ¿sí? O sea, primero el que va del cliente al servidor y después el que va del servidor hacia el cliente, ¿sí? En el caso bueno, si ustedes están trabajando, por ejemplo, con el servidor, pues ese es el orden, ¿no? Si ustedes están trabajando, por ejemplo, con el cliente, pues igual, o sea, primero tienen ustedes que enviar información y luego tienen que esperar, ¿sí? A leer información, que serían más o menos los pasos opuestos que ustedes tienen en el servidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el servidor primero escucha y después envían información, ¿ok? Bueno, entonces ese es a grandes rasgos esta tecnología. Les voy a compartir este código para que ustedes lo tengan como guía y puedan hacerlo, ¿sí?
Igual voy a buscar de C++, sí creo yo encontrar información respecto a sockets. Y me parece que por ahí hay un solo equipo que trabaja con Cgato. Si no mal recuerdo, creo que es el equipo de Wendy Martínez y Sí, compañía. es el de nosotros. Sí, entonces, bueno, para ustedes, pues sí, les dejaría de tarea investigar cómo crear un socket en Cgato. Sé que sí existe, no sé cómo se logre, pero igual si tienen dudas, pues lo podemos consultar, ¿no? El resto, pues trabaja con Python, entonces seguramente este código les va a funcionar. Y si no mal recuerdo, creo que igual había un equipo que trabajó con C o con C++. ¿Sí es así? ¿Sí hubo un equipo que trabajó con C? Sí. Sí, profe. Sí. Ah, bueno, entonces, bueno, a ellos les envío entonces la información de dónde pueden encontrar, ¿no? Cómo crear estos sockets. Pero bueno, los pasos, pues más o menos se parecen. Y bueno, les envío la información sobre la práctica y ya en el transcurso de la siguiente semana, pues ya vemos las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Sí les recomiendo, ¿no? Que utilicen estructuras adecuadas para llevar la cuenta, ¿no? De cuántos juegos han ganado, cuántos juegos han perdido, ¿no? Igual tienen ustedes que proponer una especie de protocolo de comunicación, ¿no? ¿Qué valores son los que van a enviar? Bueno, en principio sabemos que tienen que enviar, ¿no? La casilla en la cual se va a hacer la tirada, pero pues también tienen ustedes que proponer algunos valores o palabras, ¿no? Para saber cuándo ya terminó el juego, ¿sí? Para saber cuándo ustedes ya ganaron, ¿no? Ya sea a través de las funciones, a través de este valor especial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso. Ajá. Entonces, también de la heurística, ¿no? Pues ustedes platiquen al interior de su equipo, ¿no? ¿Qué idea o qué información sobre el juego les puede servir, ¿no? Como yo les comentaba, pueden tomar en cuenta una casilla en particular, dependiendo de la información que tienen alrededor, ver cuántos chances tienen de ganar, ¿sí? Otra es ver cuántos chances tienen de perder, ¿no? O bien alguna combinación. Pueden sumar la información que les dije, pueden sumarla más alguna otra información que ustedes consideren importante, igual, ¿no? Lo pueden usar. O, por ejemplo, la heurística que les comentaba, ¿no? Y que las casillas que están en las esquinas, pues tengan más preferencia, ¿no? Respecto a las otras. O la casilla central que tenga más preferencia respecto a las otras. En fin, ¿sí? Ahí es libre lo que ustedes quieran. ¿Ok? Bueno, pues entonces esto sería todo de mi parte. Supongo que las dudas sobre la marcha las vamos a ir resolviendo. Y bueno, pues entonces estamos en contacto a través de Classroom, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces me despido, le subo la información a Classroom y seguimos en contacto, ¿vale? Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima sesión. Hasta Gracias, luego. profe, igualmente. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe.